Ahora va a intervenir la profesora Emilia Pérez Romero, otro también caso de profesional de la docencia que ha arraigado en otro país. Emilia Pérez Romero fue alumna en nuestra facultad en Santiago, luego se doctoró en la Universidad Complutense con una tesis sobre el periodismo de Pardo Bazán, se instaló en Francia, donde hizo una segunda tesis en la Universidad de Tours. Tuve, como algún otro colega presente, el placer de formar parte de ambos tribunales que calificaron aquella tesis de manera muy brillante. Y finalmente se convirtió en un libro que es el periodismo de Pardo Bazán, que por muchas razones es ya libro de referencia con respecto a ese aspecto tan importante de la obra de doña Emilia. Aparte de ese libro, Emilia ha continuado trabajando sobre Pardo Bazán, publicando artículos en diversas revistas, en un monográfico sobre La Tribuna, que también se publicó en París en el año 19 o 20, no recuerdo, de los dos. Fue un año en que la industria editorial académica francesa publicó varias cosas sobre La Tribuna, y entre ellas una muy importante aportación de Emilia Pérez Romero. Emilia va a hablarnos de la luz en la narrativa naturalista de Emilia Pardo Bazán. Tienes la palabra. Gracias. Buenos días. Quiero sumarme a los agradecimientos a los organizadores de este congreso y en particular al profesor González Herrán por haberme invitado. Paso ahora entonces a hablar de la luz en las narraciones naturalistas de Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán comienza algunas de sus narraciones con referencias a la luz o a su campo léxico, desde su incipiente carrera literaria, como lo atestiguan las primeras líneas de su relato, de su primer relato, Aficiones peligrosas, que dice: infinidad de luces cubren los altares de la iglesia. Muchas novelas comienzan con referencias a las luces, como La Tribuna, que se inicia con una imagen que menciona explícitamente la luz solar, El cisne de Vilamorta, pero también La Quimera, Dulce Dueño, Belcebú. Habida cuenta del papel preponderante del incipit en todo relato, estas presencias son reveladoras de la importancia que la autora le otorga a la luz en la confección novelesca. Su interés por la luz también lo mostró en unos artículos que publica en la revista Compostelana, en donde divulga y comenta las últimas teorías en termodinámica y electromagnetismo. En este trabajo, además, no desperdicia la oportunidad para proponer una interpretación personal de dicho fenómeno. Así, se le antoja a la novelista coruñesa como una suerte de hada maravillosa, creadora de toda belleza sensible y plástica que puede contemplarse en la naturaleza, en sus paisajes, sus criaturas, los objetos e incluso en las obras de arte. Por ende, se muestra sensible a los juegos luminosos a los que califica de rico manantial de goces para el hombre. Doña Emilia concibe, pues, la luz desde una perspectiva estética, además de científica, que marcará su visión plástica de la realidad y así lo va a trasladar a la narrativa. Ya Leopoldo Alas lo había observado en la crítica que hace a las primeras novelas de Pardo Bazán. Por todo ello, nos parece oportuno examinar cómo integra la luz y se vale de los efectos lumínicos en sus composiciones narrativas para intentar dilucidar su semántica y trascendencia simbólica. Nos vamos a centrar en sus novelas más naturalistas, La Tribuna, El cisne de Vilamorta, Los pazos de Ulloa, La madre naturaleza, y también en las novelas cortas La dama joven y Bucólica. En este trabajo, pese a la vinculación inherente entre la luz y el color, nos centraremos en la luz, ya que del tratamiento del color nos hemos ocupado en otro lugar. La luz es un agente que permite la visión de nuestro entorno, lo dice también Emilia Pardo Bazán, pero es igual un fenómeno visible, perceptible por el ojo humano, y como tal Emilia Pardo Bazán intenta transcribirlo y materializarlo en su obra literaria.
Con este fin, crea imágenes iconográficas en relación a los ciclos temporales, mediante un lenguaje realista, explícito, en el que cita las fuentes naturales, el sol, la luna, las estrellas, la iluminación que emiten, la intensidad o la cromática proyectada. Y así puede plasmar la claridad al amanecer o al mediodía el relieve blanquecino de la luz solar. También habla de los rayos del sol, de la luz lunar, sus rayos espectrales. Puede también referirse a la luz de una manera alegórica, como en la escena que evoca la mañana del nacimiento de Manuela, la heredera de los Ulloa, en donde habla de los rosados dedos de la aurora. Aquí hay resonancia a Homero, tanto en la Ilíada como en la Odisea. La novelista coruñesa se esmera en recrear secuencias que capten también las variaciones lumínicas según los ciclos estacionales. En verano, pues hay un tipo de luz diferente al otoño. También representa la luz artificial a través, sobre todo, de los objetos para alumbrar, que a la sazón eran palmatorias, candiles, velas. Ahora bien, las representaciones luminosas no son simples imágenes anecdóticas u ornamentales, forman parte del conjunto de las estrategias en las que se apoya la autora para brindar indicaciones de orden cronológico o sobre el fluir temporal del relato. Así, de este modo, podemos saber en qué época, en qué momento se inician sus narraciones. La Tribuna sabemos que comienza por la mañana con las primeras luces de una soleada mañana. Los Pazos de Ulloa al atardecer, cuando caían ya oblicuamente los rayos del sol. El Cisne de Vilamorta al anochecer, un anochecer estival cuando se apaga la incandescencia del ocaso para dejar paso al resplandecimiento de la luna. La Dama Joven se abre una noche, de noche con las protagonistas iluminadas por una luz procedente de un quinqué de petróleo. También el discurrir del tiempo puede ir marcado según la intensidad lumínica de los astros. Por ejemplo, se puede citar la claridad del nuevo día, para indicar que es un nuevo día, la hora aquella en que el sol, sin calentar mucho todavía, empieza a subir hacia su cenit y en que la naturaleza se despierta, o para indicar las primeras horas de la tarde, habla de un sol de justicia. Pueden también los detalles lumínicos señalar el ritmo y el tempo de la narración. Por ejemplo, la evolución del embarazo de Nucha se sugiere como cada pasito de la criatura a la luz del día. Para insistir en el largo parto, se alude a la necesidad de renovar las velas del altar que había armado Julián. Y para mostrar que el tiempo se detiene la noche que Gabriel Pardo pasa en la residencia del doctor Juncal, se repite la negra inmensidad nocturna varias veces a lo largo del capítulo. Las interconexiones esenciales entre el devenir temporal y la dimensión espacial, el conocido cronotopo de Mikhail Bakhtin, nos invitan a detenernos en la influencia operante de la luminosidad en el modelado de la iconografía topográfica y ambiental de estas ficciones. Una lectura atenta revela que Emilia Pardo Bazán somete sus espacios al poder de la luz, ya sean los de la ciudad de Marineda, de Santiago de Compostela o los pueblos del interior de Galicia. Ofrecen estas novelas una colección de paisajes urbanos, campestres o marinos bajo la influencia de la luz, que le permitirá igualmente caracterizarlos en el plano socioeconómico, antropomórfico o ético y moral. Así abundan las secuencias en las que el sol ilumina la ciudad de Marineda, los barrios obreros, el llamado barrio de abajo, donde vivía la clase media marinedina, o los deslucidos rincones y huertos apartados del centro. De entre todos los barrios es en el barrio de abajo donde el sol parecía concentrarse, y así se representa como un lugar ameno y distinguido, como un espacio edénico propicio a la diversión merced a la luminosidad. Incluso al anochecer gana protagonismo con el alumbrado artificial. También el valle y la montaña del interior de Galicia son explorados bajo diferentes tonalidades y matices luminosos
dependiendo de las variantes climáticas, pero también de la relación con la acción y el estado emocional de los personajes. Por ejemplo, desde las primeras líneas de los Pazos de Ulloa, el espacio en donde se erige el solar de los Moscosos se impone sombrío y lóbrego, recreado al anochecer o bajo el cielo encapotado y oscuro, salpicado de manchones oscuros producidos por la incidencia de la luz. La mitigada luz solar refleja un paisaje hostil y agreste y siniestro, o así es como lo perciben al menos Julián y Marcelina. Pero el sol logra transmutar ese espacio hosco e inhóspito que se siente en los Pazos de Ulloa en una atractiva y acogedora campiña tan exótica como exuberante en la madre naturaleza, porque así lo sentían los personajes. Asimismo, puede observarse que la luz está omnipresente en la construcción de los espacios interiores, siendo esencial en la creación de ambientes, los cuales son proyección de sus habitantes y al mismo tiempo influirán en su comportamiento siguiendo la estela de los presupuestos naturalistas. En las residencias urbanas de los miembros de las clases acomodadas, la de los sobrados o de los laje, la iluminación es completa día y noche, contrariamente a las viviendas de las clases obreras, así como las de los labriegos, que suelen estar escasamente clareadas, como por ejemplo la de Amparo o la de María la Sabia. Los caserones de las aldeas también pueden representarse oscuros y lóbregos, como la residencia de la familia de Segundo García, la de los Ulloa o la familia de Joaquín Rojas de Bucólica. Sin embargo, estas residencias durante el día, la luz puede entrar a raudales por las ventanas, dejando al descubierto la vetustez y la decrepitud de las viviendas. También se recrean en estas novelas otros ambientes interiores conforme a la luz, tal como puede apreciarse en los talleres de la fábrica de tabacos o, por ejemplo, en la diligencia que va de Santiago a Cebre. Por consiguiente, se puede observar cómo las variaciones y los contrastes de iluminación contribuyen a diseñar los espacios y a crear los ambientes en los que van a moverse y actuar los personajes. Incluso se convierten en un personaje más. Pero, precisamente en el tratamiento de los personajes, la autora aprovecha con gran rentabilidad la incidencia de la luz. Suele recurrir a un foco de luz que alumbre con mayor intensidad una parte del rostro, como sucede en el primer boceto que propone de Baltasar, que aparece iluminado por un candelabro por la luz de un candelabro, y se descubre su fisonomía delicada, su incipiente bigotillo y sus ojos. También así podemos conocer o ofrece el retrato de Perucho, quien en los Pazos de Ulloa se muestra primero a la luz del fuego, luego a la luz del sol, y en la madre naturaleza, además de la luz del sol, se muestra a la luz de la luna. En otras ocasiones, la semblanza de los personajes se va brindando en función de la incidencia lumínica, lo que da lugar a un retrato progresivo que puede ir de lo general a lo particular. Es una técnica muy del gusto de Pardo Bazán, que además le ayuda a crear ilusión de realidad. Este es el método en el que va a presentar a Segundo García. El narrador, acusando la falta de iluminación, propone una primera imagen global del protagonista, dice que era joven y no mal parecido, para a continuación, bajo la luz de un quinqué, ofrecer una descripción particularmente detallada de su físico. Lo mismo pasa con el retrato de Gabriel Pardo y de otros personajes. En algunas ocasiones, la intención de la escritora no es plasmar la fisonomía de las criaturas, sino su estado emocional. Así, la iluminación de la lámpara de gas del café de la Aurora en la tribuna enfoca el rostro de Josefina tras el desplante que le hace sufrir la madre de Baltasar, para dejar ver sus ojos preñados de lágrimas de orgullo y su tez encendida como si la bofetease. En los Pazos de Ulloa, a la luz de un candelabro, se muestra el rostro desencajado de Nucha tras el percance que sufrió con Pedro Moscoso durante el juego del escondite, quien la confundió con su hermana Rita. Por otra parte, estos entes de ficción también pueden aparecer enfocados en sus labores diarias, en la realización de oficios y profesiones, creando
cuadros de oficios, como por ejemplo a don Rosendo elaborando barquillos, al cigarrero, a la costurera, a las segadoras, el farolero, que bueno, pueden recordar a otros cuadros, por ejemplo, a las hermanas Dolores y Concha cuando aparecen cosiendo en La Dama Joven, pueden recordar a la encajera de Vermeer como a Carmela cuando está confeccionando un encaje. Y los cuadros de los segadores pueden recordar el tapiz La Era o El Verano de Goya y también las cosechadoras de espigas de Millet. También va a retratar a la sociedad marinedina enfocadas por la luz. Va a poner en evidencia la vulgar exhibición de las riquezas de las clases del barrio de abajo, en el cuadro en el que pinta esta clase social a la salida de misa del domingo, en el que todos se empujan mostrando su falta de cortesía. También a la luz tanto de las bujías como a la luz del sol va a mostrar la miseria de los barrios populares y la fealdad de las niñas pobres en la tribuna cuando van a cantar a la casa de los Baltasar. Hay entonces una intención de mostrar la realidad bajo la luz, con todos sus matices. Pero también Emilia Pardo Bazán desea crear cuadros plásticos con la intención de crear lirismo, además de dotar de vida, crear una obra de arte. Y para ello va a utilizar los efectos de luz, los reflejos lumínicos y las sombras proyectadas. Y a veces transfigura la cotidiana realidad en visión fantástica y maravillosa. Como por ejemplo en el cuadro, la primera imagen que nos ofrece de Vilamorta, en donde los reflejos de la luz de la luna se pueden ver en las paredes de las casas. O también podemos encontrar las proyecciones de luces oscilantes que traspasan las parras o los árboles, que recuerdan la técnica de Renoir, como bien lo advirtió Nelly Clemessy. Por ejemplo, en el Cisne de Vilamorta, pero también se puede ver en La Madre Naturaleza escenas muy semejantes, o en La Tribuna, cómo los claros de la parra dejaban pasar grandes manchones de sol. También va a reflejar el movimiento de la luz, la incidencia de la luz en el paisaje, creando escenas, paisajes que se muestran a la luz del sol y a la luz de la luna, como los impresionistas. Recuerdan un poco pues, las series que habían comenzado los impresionistas. Crea otros cuadros, sobre todo las escenas del crepúsculo, en donde se ven las transiciones de luz de la sombra a la luz o de la luz a la sombra. Así, por ejemplo, en el Cisne de Vilamorta tenemos la tristeza del crepúsculo, comenzaba a velar el paisaje, poco a poco fue apagándose la incandescencia del ocaso y la luna blanca y redonda ascendió por el cielo donde ya el lucero resplandecía. Este tipo de escenas también eran muy del gusto de Émile Zola, en donde aprovechaba los momentos crepusculares para mostrar los efectos de la luz que adquiere una pluralidad de matices luminosos, enriqueciendo los paisajes y los retratos. También Emilia Pardo Bazán presta especial atención a la modulación de las sombras y explora el potencial del claroscuro. De esta suerte, la proyección de la luz de los personajes puede modificar o distorsionar el modelo inicial. De esta forma presenta, por ejemplo, un retrato de Borrén a la luz de un farol y parece un personaje un tanto cosificado como un títere. Otras veces pueden aparecer deformados o deshumanizados por hiperbólicos
como el retrato de María la Sabia durante una noche en la práctica de la nigromancia. Y nos va a ofrecer un retrato caricaturizado que recuerda a las brujas de los grabados de Goya, que impresionan por la fealdad desbordante, que traduce al mismo tiempo su malignidad. Son imágenes un tanto esperpénticas también, que se adelanta a la técnica de Valle-Inclán, pero aquí no son los espejos los que distorsionan la realidad, sino los efectos de la luz artificial procedente de las velas o del fuego. Hay otra escena en la que Julián, con un velón en la mano, acude apresurado a la alcoba de Nucha tras haber oído gritos, y la proyección de la lama en movimiento produce manchones de sombra vacilantes sobre las paredes de los pasillos del pazo, acentuando la sensación de incertidumbre e intensificando el dramatismo del instante hasta que el párroco llega junto a Marcelina. También se pueden ver las sombras de la ropa de Nucha creadas a la luz de una lamparilla, que se le representan como hombres ahorcados o difuntos que salen de un ataúd. Incluso a veces dice que parece distinguir personas sin cabeza. Evoca nuevamente un capricho de Goya, el capricho 43, con la idea de que la fantasía privada de la razón produce monstruos. Y así crea escenas incluso tenebristas, como cuando el párroco descubre horrorizado a Sabel tendida en el suelo tras ser golpeada por Pedro Moscoso, al estar iluminado por una luz del candilón. El tenebrismo le ayuda a crear una composición imbuida de horror que se hace aún más ostensible al saber que Perucho y Primitivo aguardan a la sombra. Ahora bien, la luz de la obra pardobazaniana trasciende el plano de la realidad visible para adquirir también valores simbólicos. En estas obras, la luz y la sombra son más que simples elementos de la realidad física representada, participan de su significado simbólico. Sus funciones semiológicas son infinitas, pues capta emociones, como hemos visto, crea ambientes, refleja momentos privilegiados de los personajes. Y así se puede entender la luz como atributo de vida, como fuente de gozo, signo de esperanza, de salvación, de fe, de conocimiento. Como guía o alumbramiento vital, se destaca en la tribuna a través de Amparo, quien vaga por Marineda, huyendo de la oscuridad de su hogar en busca de luz, de vida, de paraíso. También es señal de vitalidad en la madre naturaleza con Manolita, pero incluso se puede ver que una vaca enferma que poseía la familia de Sabia parece revivir con la luz. En donde adquiere vida, sobre todo es con el término alumbramiento, que se utiliza para los partos de Amparo y de Nucha. La luz puede ser símbolo también de vida espiritual, de la fe, como evoca Julián. Hay muchas imágenes de velas, cirios en los templos. También la celebración de la fiesta de la Candelaria, que como indica el narrador era muy celebrada por las cigarreras, quienes alumbran velas y candelas por el alma de los niños muertos. Y una versión opuesta por supersticiosa es la de la Santa Compaña, el paseo de ánimas y su procesión de luces, que aparece mencionada en la Madre Naturaleza. Connotaciones religiosas y divinas es la representación visual de la luz en haces verticales, que quedan ilustrados en reiteradas iconografías de los rayos solares descendiendo a la Tierra. Esta visión sagrada de la luz justificaría la propensión de algunos personajes a alzar su mirada al firmamento, dibujando una marcada línea vertical en busca de una respuesta celestial a sus inquietudes, preocupaciones. Se puede ver en Segundo García, Julián o Gabriel. Pero esta verticalidad se encuentra perfectamente plasmada en la fábrica de tabacos, en donde cada sala es descrita en relación con la luz que recibe o la sombra que la envuelve, estableciendo un correlato entre cada taller y cada uno de los cantos de la Divina Comedia de Dante. La sala de cigarrillos se corresponde con el purgatorio,
la sala de cigarros, perdón, se corresponde con el purgatorio, la de cigarrillos con el paraíso y la de tabaco picado con el infierno. No falta tampoco el símbolo tradicional de la luz como conocimiento. De manera explícita se ofrece la imagen de un rayo de luz como una idea luminosa, la lucecilla de la inteligencia. Incluso puede interpretarse en el sentido dieciochesco del término, identificándolo con la razón. De ahí que Gabriel aluda al oscurecimiento de la razón de Manolita para justificar sus accesos nerviosos tras conocer la paternidad de Perucho. La luz puede significar también la vida social, la opulencia, la modernidad, la diversión, como lo traduce la iluminación de la Casa de los Sobrados durante la celebración de la fiesta onomástica de Baltasar. Las luces de los fuegos de artificio, de las fiestas, las luces de los cafés, de los ateneos, de los círculos culturales, del teatro, plasma el recreo de las clases medias y también la animación de las clases populares en Marineda, Santiago o Vilamorta. Esta luz hace brillar todo cuanto toca gracias a su reflejo y hace resaltar la opulencia. Revela, entonces, es símbolo de riqueza. Y lo mismo que la luz simboliza la riqueza y el esplendor de la burguesía, la sombra significa la pobreza, la miseria de las clases obreras. También la decadencia de la nobleza rural se plasma en la lobreguez de sus solares, de sus estancias, de sus corredores sombríos. La oscuridad también puede simbolizar una realidad invisible, la de la imaginación, la de los sueños, ya que al perder la realidad, su apariencia sensible, su forma y color, da pie a toda suerte de fantasías, pesadillas, visiones, ilusiones, como se puede ver en los delirios de Julián o los recuerdos de Gabriel Pardo. La ausencia de luz puede significar el momento propicio para la confesión, como apostilla el narrador al introducir la escena en la que Julián osa reprobar a Pedro Moscoso por la violencia que había ejercido contra Sabel. La oscuridad alienta mucho a decir cosas difíciles, dice el narrador. También puede significar una vida fuera de la fama, y eso es así como termina la dama joven cuando decide no dedicarse al teatro. El narrador dice, bueno, pues que vivir en la sombra tampoco está tan mal. En conclusión, la luz es un recurso omnipresente en la narrativa naturalista de Emilia Pardo Bazán en la composición de la realidad. Es una herramienta eficaz que permite ordenarla a la par que un medio para su creación plástica y simbólica. Y puede ser tanto la luz sola o en compañía de las sombras. Los claroscuros, los contrastes, desempeñan un papel esencial en la construcción de los espacios, de los ambientes, con el objeto de crear una escenografía y unos entes de ficción que plasmen con verosimilitud la realidad socioeconómica y cultural del momento. Y también participa en el proceso comunicativo, integrándose en el mensaje narrativo con múltiples valores latentes, desempeñando una función semántica y simbólica esencial. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Pérez Romero, por esta ponencia, que, si me permiten el juego de palabras, fácil, luminosa e iluminadora. Bien, ahora abrimos un turno de intervenciones, vamos bien de tiempo. También le quiero agradecer que se haya ajustado e incluso recortado el tiempo, porque no ha llegado a los 30 minutos a que tenía derecho. Muchas gracias y que sirva de ejemplo, aunque no retrospectivo, claro. Bien, abrimos pues un turno de intervenciones antes de hacer una pausa de descanso que lo podemos necesitar. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario? Yo sí quería mencionar, supongo que es deliberado porque no se puede hacer una ponencia como esta abarcando toda la producción narrativa de la autora. Deliberadamente se ha limitado a una estética naturalista, pero sería interesante, y les sugiero para
una próxima aproximación al tema, ver hasta qué punto esto se mantiene o se modifica en novelas correspondientes a momentos estéticos posteriores en la autora, su llamada etapa espiritualista o la etapa ya más de principio de siglo, pensando en novelas como La Quimera, Sirena Negra, Dulce Dueño. Es decir, si en esas novelas posteriores el papel de la luz seguirá siendo igual, será diferente o tendrá otras connotaciones. Sí, la verdad es que sería interesante verlo porque seguro que se va a relacionar con el espiritualismo. Yo creo que sí, en algún momento sí puede haber cambios. Pero también va a estar muy presente la luz en esas novelas. ¿Alguna otra pregunta o intervención? Bien, pues entonces hacemos una pausa y tenemos tiempo más que suficiente. Hemos recuperado el tiempo perdido por mi retraso y a las 11:30 nos vemos aquí para continuar la sesión. Muchas gracias.